Hemos hablado sobre varias cosas, sobre el inicio de la iglesia. Hemos hablado sobre Pablo, sobre Pedro. Hemos hablado también sobre los primeros cristianos, sobre el imperio romano, que era muy fuerte en contra de los cristianos. Querían borrarlos de la faz de la tierra. Y había mártires muy importantes como Policarpo y Justino mártir. En fin, también más recientemente hablamos sobre Constantino y liberando la iglesia para que sea la religión favorecida. Pero con eso vino problemas y entramos a lo que llamamos la era de las herejías o las falsas doctrinas. Había muchas, hablamos de muchos de los problemas que entraron a la iglesia al inicio. Después hablamos en el tema anterior sobre un hombre que vio que la iglesia estaba metiéndose en el arrianismo, la idea que Cristo era un ser creado, no totalmente divino. El hombre era Atanasio, que defendió la fe a un exiliado 5 veces en 46 años y viviendo en el desierto por 17 años. Sufrió mucho, pero en fin defendió la fe y es un hombre ejemplar para cómo deberíamos nosotros estudiar nuestra Biblia, prepararnos y siempre defender la verdad a toda costa, especialmente las doctrinas centrales. Hoy, como dijimos, vamos a estar hablando sobre 2 concilios que pasaron en el tiempo de Atanasio, el primero siendo el concilio de Nicea, en el año 325, y seguimos con el concilio de Constantinopla, a unos 7-8 años después de la muerte de Atanasio, llamado el concilio de Constantinopla, en el año 381. Hablamos primeramente sobre el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue llamado por Constantino. Lo que había pasado era que Constantino se hizo emperador. Y cuando se hizo emperador, él dijo que Dios le había traído la victoria. Entonces él se hizo un cristiano, por lo menos por nombre. Y en fin, seguía adorando a otros dioses, pero tenía también a Dios de la Biblia como otro Dios más. Yo pienso que no sería correcto llamarle un cristiano a Constantino. Pero tuvo una madre que sí fue. Pero cuando se hizo cristiano y entró al imperio, vio Constantino que había muchas herejías, y especialmente una herejía muy molestosa llamado el arrianismo, que había mucho debate en todo el imperio, había peleas entre iglesias y, en fin, a él no le gustaba, no porque era religioso, pero porque era político. No le gustaba tener, desunidad en su imperio, como cualquier rey, como cualquier presidente, quiere que todos le amen y que todos estén de acuerdo y unidos. Entonces él dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer un concilio. Y a los 15 años después de entrar como emperador, y Constantino era un muy buen emperador, hablando nada más de su economía y gobierno, llamó un concilio llamado el concilio de Nicea. ¿Por qué concilio de Nicea? Nicea significa que en esa ciudad se llevó a cabo. Nicea era una ciudad en Turquía, no muy lejos de la capital que tenía entonces llamado Constantinopla. Constantinopla hoy en día es conocida como Istambul, la ciudad más grande en Turquía actual. Entonces, Constantino, en vez de ir a vivir en Roma, decidió ir a vivir en Constantinopla. Le gustaba mucho más ahí, porque de ahí había reinado su padre, cuando Diocleciano había dividido el imperio entre 2 partes, y le puso su padre Constantino en Constantinopla. Pero la ciudad no le gustaba mucho todavía a Constantino, entonces él usó mucho recurso de su imperio para reconstruir la ciudad y hacerlo mucho más bello. Y en ese entonces se fue a vivir a Nicea. Y él dijo, que vengan a mí todos los cristianos que tienen esta pelea del arrianismo. Y él no tenía ni idea qué era. En fin, muy poco sabía. Pero él llamó un concilio ecuménico, que llamamos un concilio ecuménico, que significa una asamblea universal de todos los líderes de la iglesia. Hoy en día tenemos concilios ecumenicales. Por ejemplo, el más reciente fue el Concilio Vaticano II, que pasó en Vaticano, que se encuentra en el centro de Roma. Y ahí el Papa lo llamó, el Papa Juan Pablo, que ya está muerto. Y en fin, eso fue el primer concilio en 300 años. En 325 él llamó un concilio. No había visto un concilio desde el concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles se reunieron en Hechos 15 en Jerusalén. Hechos 15 nos dice la historia de cómo estaban debatiendo de si el cristiano podría ser cristiano sin seguir la ley. Y todos se dijeron sí. Un cristiano no tiene que seguir la ley. La ley ha sido borrada, en fin.
cumplida por Cristo, ya no tienes que seguir la ley para ser un cristiano. Y aceptaron a los gentiles para que sean cristianos. Por 300 años no había otro concilio. ¿Por qué? Bueno, había persecución horrible. No se iban a reunir todos los líderes del mundo, de la cristiandad, porque la persecución era muy fuerte. Pero por fin hubo paz. Y en 325, buscando la unidad de su imperio, Constantino le llamó y les trajo toda su casa. Y vinieron, en ese entonces, 300 obispos y algunos diáconos, entre ellos Atanasio y Alejandro de Alexandria. Vinieron a la capital del imperio y vinieron al palacio del rey. Hubiera sido increíble venir a un palacio de un gran rey. Esta gente que solamente 15 años antes estaban siendo perseguidos a muerte, ahora estaban invitados al palacio del rey. Y entonces por curiosos vinieron y se quedaron ahí mucho tiempo, comiendo bien, camas lindas, todo lo que querían en las riquezas de este gran emperador Constantino. Y Constantino dijo, al inicio de esto, dijo, quiero que ustedes resuelvan esto del arrianismo y los otros que están diciendo, eso no es bíblico. Decidan qué hacemos porque no me importa qué deciden, nada más quiero que haga paz. No le importaba la verdad. En fin, de este concilio sabemos poco. No sabemos los detalles, no sabemos cómo pasó, ni quién dijo qué. Pero lo que sí sabemos era que vinieron 300 obispos o ancianos de las iglesias más importantes de todo el mundo, de España, de Italia, de Israel, de Egipto, de Siria, de Turquía. Vinieron aquí y comenzaron a debatir. Y el que estaba para los ortodoxos o los que estaban defendiendo la verdad bíblica era Alejandro de Alexandria, el más importante, y con él el diácono Atanasio, aunque Atanasio quizás no dijo mucho, no sabemos mucho sobre eso. Al otro lado estaban los seguidores de Arrio, pero Arrio no estaba invitado, porque Arrio no era ni obispo ni diácono. Él era nada más alguien que iba de lugar a lugar predicando. Y él había inventado una cancioncita que estaba dando vueltas en los bares, en las casas, en fin, de todo el mundo, especialmente en África. Y la canción decía algo por el estilo: había un tiempo cuando el Hijo de Dios no era o no existía. Y hablaba sobre que Cristo era un hombre creado. Y se hizo muy popular esta canción, y más que nada, la teología de Arrio. Y como he dicho en el tiempo pasado, la mayoría de los obispos se convirtieron a esta idea, a este concepto que Cristo era creado. Y en fin, no lo pensaron muy bien. Pero se paró en ese entonces, aunque conocemos poco, sabemos que Alejandro se paró y comenzó a enseñarles, decirles, miren hermanos, la Biblia enseña que Cristo es Dios. Ahora, ¿qué son las consecuencias que Cristo sea un ser creado? Como dije en el tiempo pasado, en el tema anterior, Cristo, si no era perfecto, era un ser creado, entonces no era perfecto, entonces no era Dios, entonces no podía quitarnos el pecado. Eso es un problema grave, serio, de suma importancia. Y sabe, en poco tiempo, casi unánimes, todos dijeron, sí, el arrianismo es una herejía, y lo condenaron por herejía. Condenaron a Arrio, dijeron, excomunicado, no predicas la Biblia, predicas tus propias ideas. Y claro, muy lindo, qué bello que este hombre defendió la fe. Y ustedes seguramente confundidos, porque si escucharon el tema anterior, dijo, pero tú dijiste que la gente en el tiempo, después del concilio de Nicea, se tornaron otra vez al arrianismo. Sí, se tornaron otra vez. Todos cambiaron rápidamente de pensar. Era algo increíble. En fin, muy penoso. Cuán rápidamente se olvidaron de la verdad y predicaron cosas que no se debería predicar. Mentiras y herejías. La herejía es algo en contra de las doctrinas primarias. Y si no crees las doctrinas primarias de la Trinidad, deidad de Cristo y la infalibilidad de la Biblia, eres hereje. Excomunicado de la iglesia. No puedes estar ahí si predicas esto. Pero en fin, la batalla se llevó a cabo y ganaron los ortodoxos. Ganaron Alejandro y los que le seguían. Y en ese entonces salió un documento muy pero muy importante que hoy día todavía lo tenemos, que me gusta leerlo también. Es un documento llamado el Credo de Nicea o el Credo Niceno. Habla sobre varias cosas. Habla primeramente, al comienzo, creemos en el Padre que es eterno, divino, todopoderoso. Hablan las características de Dios. Después dice, creemos en el Hijo de Dios, que es 100% Dios y 100% hombre, de la igual o misma substancia del Padre,
de la misma verdad del Padre, Dios de Dios, verdad de verdad, totalmente Dios, defendiendo la ortodoxia bíblica que Cristo tenía que ser Dios. Después dicen, creemos en el Espíritu Santo, pero habla un poco nada más de eso, y la idea de la Trinidad era un poco difícil para ellos entender todavía. No era hasta el siguiente concilio de Constantinopla donde se añade ese documento y se lo explica mejor. Y al final dice, este documento, creemos en una sola iglesia universal. Usaron la palabra católica. La palabra católica nada más significa universal. Entonces, creemos en una sola iglesia pura, sin mancha, preparada y defendida por Cristo mismo, que es su esposa, una iglesia universal, y habla todas estas cosas defendiendo la fe básica, las doctrinas centrales, Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la iglesia. Y obviamente también defendieron la Biblia como su base de esto, las doctrinas primarias o centrales. En fin, todos firman ese documento, todos firman el credo, y como dije, en Constantinopla se explica más ese documento y se añade un poco más. También hay una palabrita que quiero resaltar en este documento, una en griego que quiero compartir con ustedes. La iglesia todavía no había cambiado, el imperio tampoco, a comenzar a hablar latín. Estaba hablando todavía generalmente en griego, y este documento estaba en griego. Y hay una palabra importante que les quiero compartir en este documento, que se convirtió en una palabra muy importante en el futuro para otros debates. Es la palabra homoousios. Homoousios. La palabra significa de la misma substancia. Se encuentra en el párrafo que habla sobre Cristo. La frase dice que Cristo, el Hijo de Dios, es de la misma substancia, homoousios de Dios, de la misma substancia o esencia. Lo que querían decir estos hombres que escribieron este documento, el credo niceno, es que Cristo era la impresión exacta de Dios, que Dios no es nada que no es Cristo y Cristo no es nada que no es Dios. Los dos se reflejan como en un espejo y son 100% de la misma esencia, pero son personas distintas. Esto causa un gran debate más adelante. Vayamos ahí, porque 60 años más tarde se llama otro concilio por el nieto de Constantino, otro emperador de el Imperio Romano. Él llama el concilio de Constantinopla, porque en este tiempo, como hablamos con Atanasio, la gente, aunque había firmado este documento, todos los obispos decían, sí, vamos a creer en la ortodoxia, en lo que enseña la Biblia, y no en el arrianismo, que es una herejía. Rápidamente cambiaron y se olvidaron la verdad. Y en ese entonces Atanasio fue exiliado 5 veces por un emperador que entró, que era arriano, el hijo de Constantino. Pero cuando él murió, entró el hijo de Constantino, y él dijo, no, arrianismo es herejía, tenemos que defender eso, y llamó otro concilio. En fin, para terminar el tema, para que ya no se hable esto, el concilio de Constantinopla en 381 se llevó a cabo en la capital, que es hoy en día Istambul, como ya dije. Había surgido también una pelea antes de ese concilio. Había muchos que querían ser semi-arrianos. Eso significa que dijeron, mira, hay pelea entre los ortodoxos y los arrianos, ¿por qué no vamos a ser mediadores? Que todos nos llevemos de la mano y cantemos Kumbaya y estemos felices. Hagamos algo, hagamos el semi-arrianismo. El semi-arrianismo decía que en el credo cambiemos la palabra homoousios, que significa de la misma substancia, a una palabra que tiene nada más de distinción una letra, la letra I. En vez de homoousios, escuchen, dice homoiousios. En vez de homoousios, cambiamos la palabra griega a homoiousios, que significa de similar substancia, no de la misma substancia, sino de similar substancia. Decían, ¿por qué no decimos que Dios no es igualito a Cristo, que son 100% Dios los dos, que Cristo es similar, como de similar raza, o similar como 2 huevos en tu refrigerador, que los dos son huevos pero tienen distinciones un poco diferentes, como un huevo más grande que el otro huevo, o cualquier cosa así? Y querían meter esa idea. Suena muy lindo, hermanos. Suena muy lindo
decidiémonos todos y dejemos de pelear y hagamos como un trato, que ni para ti ni para mí. Hermanos, a veces funciona eso, a veces está bien hacer eso, pero con doctrinas centrales de la Biblia no se puede jugar. Los testigos de Jehová son herejes, porque creer que Cristo fue un ser creado. La Biblia no enseña eso en los lenguajes originales. No enseña eso en ninguna parte. Cristo es 100% Dios y siempre lo ha sido. Y como dijimos, si pierdes esa verdad, pierdes que Cristo quitó tus pecados y pierdes el Evangelio, lo que es lo más central en toda la Biblia. Y en fin, nos quedamos predicando salvación por obras y no por gracia. Pero la Biblia claramente enseña que a Dios no se puede llegar por las obras porque somos totalmente depravados, totalmente pecadores. Y el imperfecto no puede juntarse a lo perfecto como agua y aceite. No se puede. Y cuando vinieron muchos diciendo, cambiemos la palabra homoousios a homoiousios, los ortodoxos dijeron no. Hay que llamar otro concilio a defender la verdad. Y se llamó el concilio de Constantinopla en 381. Otra vez vinieron los cristianos de todo el mundo, los obispos. Aunque no estuvo Atanasio, hubo 3 otros hombres muy importantes a la historia de la iglesia que defendieron la ortodoxia en este entonces, la verdad bíblica. Tienen por nombre los padres de Capadocia. Capadocia es una ciudad en Turquía y eran 3 obispos de ahí que eran muy buenos, intelecto increíble y escribieron muchos libros, al igual que Atanasio, aunque no de la misma calidad, también de mucha fuerza. Comenzaron a decir, no, hay que defender la verdad. Y estos hombres fueron al concilio y defendieron la verdad. Y la primera cosa que pasó en este concilio era decir no al arrianismo y no al semi-arrianismo. Con la verdad central, con las doctrinas primarias no se juega. Tenemos que creer la misma cosa en esto. Ahora, color de cortina, tu velo, hablar en lenguas, profecías, cómo hacer la música, cómo hacer la Santa Cena es secundario, hermano. No lo confundamos. Pero que Cristo es Dios. No hay hombre que llegue al cielo sin creer en Cristo y creer que Cristo es Dios, porque así se quitan los pecados. Entonces también entraron estos hombres y hicieron otra cosa más. El concilio rápidamente decidió sí, herejes los arrianos. La verdad fue expuesta, los padres de Capadocia lo defendieron, pero ellos trajeron también otra idea y comenzaron a explicar a los otros diciendo, miren, hemos estudiado la Biblia y parece en la Biblia que no solamente hay el Padre y el Hijo, pero hay una tercera persona en lo que llamaron la Trinidad. 3 en 1. Triunidad. 3 en 1. Dijeron, miren el bautismo de Cristo. Hubo el Padre que habló, una voz distinguible del Padre en las nubes, que dijo, este es mi Hijo. Solamente pudo decir eso el Padre. Y había el Hijo en el agua, otra entidad, otra persona, ahí mismo. Pero también había una paloma que era el Espíritu de Dios, que también es llamado el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Otra entidad totalmente distinta, otra persona. Y comenzaron esos hombres a clarificar que hay 3 personas en la deidad, que hay un Dios en 3 personas. Y en fin, comenzaron a decir y explicar esto. No era idea totalmente radical ni nueva, pero comenzaron a defenderlo bíblicamente y a ponerle carne a los huesos de esta idea. Y en el credo niceno se añadió esta frase, que Dios es una ousia o una substancia y 3 hipostasis o 3 personas o realidades distintas. Lo que está diciendo es que Dios es uno en substancia y esencia, pero 3 diferentes personas o realidades. El misterio de la Trinidad nunca se puede entender totalmente. Nuestras mentes no entienden esto. Pero es una realidad bíblica que hay 3 personas, pero hay un Dios. Y en fin, aceptaron esto. Entraron estos cambios al credo niceno y casi mató el arrianismo. Por siglos tras siglos se olvidó el arrianismo, se lo botó. Pero se lo reencontró
en los últimos 150 años con los testigos de Jehová. Cuando viene un testigo a tu puerta, él está predicando arrianismo, que ha sido condenado como herejía hace 1700 años. Y ellos traen Biblias y dicen, mira, la Biblia enseña esto y eso, y tienen otra versión. Hermanos, no quiero entrar mucho al tema, pero brevemente quiero explicarles por qué está mal el arrianismo nuevo, que es los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fueron fundados por un grupo de hombres que eran cristianos, hombres de fe, pero tenían unas ideas distintas y comenzaron a entrar en esta herejía que Cristo era un hombre creado y que se llega al cielo por obras. También decían que solamente hay 144,000 que se van a ser salvados, que hace a Dios muy injusto. Solamente 144,000 salvos en toda la historia del mundo. Creo que, en fin. Y después dicen que ya no se van a salvar nadie hoy en día. Entonces lo que viene a tu puerta predicándote, seguramente ellos creen que no van a ir al cielo, que ya se acabó el cupo en el cielo, que solamente 144,000. Porque hay más de 7,000 testigos de Jehová en el mundo. Y que cuántos más ya han muerto en los últimos 150 años. Pero el dilema más grande es que ellos tienen otra Biblia. Dicen que es muy buena, pero si tú vas a su Biblia y vas a Juan 1:1, dice en su Biblia, en el principio era el Verbo, cual ellos también como nosotros dicen que es Cristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, pero dicen y el Verbo era un Dios. El Verbo era un Dios o otro Dios o un Dios menor. Esto contradice la Biblia porque la Biblia dice que hay un solo Dios. ¿No es así, hermanos? Deuteronomio 6. Hay un solo Dios. ¿Cuántos lugares? Dice la Biblia, hay un solo Dios. Entonces, traducir la Biblia en Juan 1:1 que Cristo es un Dios, otro Dios, aparte del un Dios singular que es Jehová, Yahweh, Dios Padre, Dios el Eterno, es herejía. Juan nunca hubiera dicho tal herejía. Él era un judío, sabía su Biblia enteramente, pero que los traductores de esta Biblia, los primeros testigos de Jehová, comenzaron a traducir su propia Biblia, pero lo que había pasado es que ellos no sabían ni griego ni hebreo de forma muy buena. Yo he estudiado el griego, una buena porción del griego, y es muy fácil ver los errores que cometieron los testigos de Jehová, específicamente en este verso. En este verso, ellos toman una palabrita que se puede tomar como un Dios, pero nunca en el griego se usaba así. Nunca hay ninguna excepción en toda la Biblia que se pueda usar esa palabrita como un. Era una palabra, por decir, casi muda en el griego. Pero ellos, porque no entendían bien el griego, lo metieron. Pero también lo metieron por razones ocultas. Ellos querían volver al arrianismo. Entonces, hermanos, no peleen con un testigo, pero la verdad es clara. La verdad es clara. Hay un solo Dios. Hay una esencia, una usia de Dios, como dice el griego, y 3 hipostasis, 3 realidades distintas. Cristo es 100% Dios. Si Cristo no es 100% Dios, no hay salvación. Si no hay salvación en Cristo, todos seres humanos van al infierno. Eso es herejía. En fin, dejamos ahí el tema. No quiero hablarlo mucho, pero quiero dejarles arreglada la duda. Ahora, después de Nicea y después del Concilio de Constantinopla, otra vez hay otra era de herejías. Hay otras ideas nuevas que salen, porque la gente estaba muy confundida acerca de quién era Cristo. ¿Era 100% hombre o 100% Dios? ¿Cómo pueden ser las dos cosas al mismo tiempo? Tenían dificultades mentales, intelectuales sobre esto. Entonces salieron muchas herejías. No vamos a entrar a ellos totalmente ni en gran detalle, pero quiero mencionar 3 a ustedes, que eran herejías que rápidamente fueron arregladas y condenadas como herejías. Pero la iglesia estaba pasando por su primicia, por sus primeros años, equivocándose mucho en la doctrina y reconociendo el error y protegiéndose del error. Pero saben, también Dios está usando las herejías para el bien de la iglesia, porque ¿cuántas veces no arreglamos algo hasta que esté roto? Si tienes una puerta que está funcionando, pero suena muy feo y está casi caído, ¿qué haces? Normalmente no lo arreglamos hasta que esté roto. El auto, si funciona, decimos, bueno, que funciona hasta que esté roto. De la misma forma con la iglesia. No entendían ellos cómo era
qué era el Espíritu Santo, no entendían la Trinidad, no entendían a Cristo. Entonces decían, bueno, en fin, creemos en Cristo y creemos que Él nos salva de los pecados, aunque no entienda todos los detalles. Pero cuando comenzaron a enseñar otras cosas, el arrianismo, dijeron, no, hay que defender la verdad. Y le dio impulso para arreglarlo, porque ya estaba roto. Entonces Dios hasta usó las herejías para el bien de la iglesia, porque yo pienso sin la herejía de arrianismo no entenderíamos la deidad, en fin, la encarnación de Cristo, y no entenderíamos tampoco la Trinidad como deberíamos. También entraron, como dije, otras herejías. Había un hombre llamado Apolinar, que creó el apolinarismo. Él dijo que era en contra del arrianismo, totalmente, pero él se fue a otro extremo. En vez de decir que Cristo era nada más hombre, dijo que Cristo era solamente Dios, era 100% Dios, pero nada de hombre. En fin, era una idea de la filosofía griega, que era una herejía, porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. También un hombre llamado Nestorio, que creó el nestorianismo. Él estaba en contra del arrianismo y el apolinarismo. Y él dijo que Cristo era 100% Dios y 100% hombre, pero no lo entendía él tampoco. Entonces él dijo, lo que voy a hacer es dividir las realidades de Cristo, que a veces Cristo actuaba como Dios y otras veces actuaba como hombre. Como cuando Cristo lloró o cuando Él murió, Él estaba mostrando su humanidad. Pero cuando Cristo hizo los milagros, como caminar en el agua o dar comida a 5,000 y más, Él estaba actuando como Dios. Era una idea para Él simple, para explicar cómo funcionaba la deidad y la humanidad de Cristo, pero también era herejía. Pero lo que pasó era que Él también había estado en contra de otra idea llamado Theotokos, una palabra otra vez en griego que significa Madre de Dios. Muchos estaban comenzando a hablar de María como la Theotokos o la Madre de Dios. Él dijo, eso está mal, porque pónganse a pensar un ratito. Dios es eterno, siempre ha existido, y Cristo también. Cristo es Dios, siempre ha existido. ¿Cómo puedes decir tú que una mujer, un ser humano que es finito, imperfecto, lleno de pecado, pueda dar comienzo o ser la madre, el inicio de Dios? Claro, ella fue la madre de Cristo en forma solamente física, pero ella no le dio deidad o santidad a Cristo. Ella era una mujer pecadora, era una joven virgen, pero ella había sido concebida en el pecado, igual que cada ser humano. No había nada distinto en María. Por eso en Lucas, María da una oración y agradece a Dios por el Salvador que estaba mandando Dios. Y dice ella, mi Salvador. Obviamente María necesitaba también un Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Salvarla de qué? Obviamente del pecado. Entonces, de su propia boca, María dice, yo soy pecadora, gracias Dios que estás mandando tu Salvador, tu Redentor, para quitarme el pecado. Ella dice eso. Entonces, para que alguien diga, María es la Madre de Dios, es un error muy fuerte. Claro, se puede entender lo que querían decir. Nadie en esa época estaba diciendo que María tenía pureza, ni era perfecta, ni nada así. La mariología que tenemos hoy en día ha surgido en los últimos 150, 200 años. Pero en su tiempo usaban el nombre Theotokos para hablar de María. Y Nestorio comenzó a hablar y decir, eso es un nombre muy malo. Pero en el concilio más tarde de Éfeso, él es condenado por su idea que Cristo tenía humanidades divididas. Fue condenado por eso. Pero al condenar eso, también condenaron su idea en contra del Theotokos. Era una pena, porque él tenía una cosa bien, una cosa mal. Y era que le corrijan su error, pero después vean que también hablaba la verdad sobre María. Es muy malo hablar de María como la Madre de Dios. Es la Madre de Cristo, no de Dios. Dios es eterno. Y María solamente es la Madre de Cristo en forma física. Pero ella no le dio santidad, ni algo más a Cristo menos la carne. Que en fin, también Dios da a cada ser humano la habilidad de crecer en la vientre de una madre. No es la madre, es Dios mismo. En fin, Nestoriano fue rechazado por todo. Y hoy en día tenemos este error que ha surgido tanto hasta que ponemos a María al centro y Cristo en lugar secundario. Como María es
casi más importante que Dios. ¡Qué herejía! ¡Qué horrendo! ¡Qué mentira! María era una mujer pecadora que tuvo otros hijos, otras hijas. Claramente dejó de ser virgen y claramente pecó también ella, porque Cristo le dijo, apártate de mi mujer, en el matrimonio de Caná, y le había hablado mal su madre, y Cristo dijo, no, tú no eres la que me dice qué hacer, yo soy Dios. María era una mujer pecadora, pero salva por gracia. Al igual que cada ser humano, María es solamente una mujer. Ahora, una mujer muy bendecida. Solamente una mujer dio a luz a Cristo en toda la historia del mundo. Bendecida, obviamente. Merecedora de que hablemos de ella en la iglesia, que hablemos bien de ella, absolutamente, hermanos. Pero ella no quitó el pecado del mundo. Ella no era perfecta, era otra pecadora. Cristo era el perfecto. Cristo quitó los pecados del mundo. Porque Cristo era Dios, María solo una mujer, como cualquier ser humano. En fin, con eso acabamos nuestro tema de hoy. Aprendimos mucho sobre los dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Gracias a Dios por hombres como Atanasio, como los padres de Capadocia, que defendieron la fe en contra de cada presión. Y también gracias a Dios por los que trajeron herejías, pero también que Dios lo usó para enseñarnos más de su palabra, más de los misterios de Dios, más de las cosas increíbles que podemos entender sobre Dios, que es la Trinidad, la encarnación. En fin, Dios ha estado protegiendo su iglesia siempre, y que nosotros también sigamos protegiendo la iglesia de los errores.